¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que busca llevarle análisis, información, datos y temas para que usted reflexione desde el punto de vista estratégico, internacional y también doméstico. Un programa que cuenta con el auspicio de Aurus Joyería, que está desde Arica a Punta Arenas, y también con todo lo que usted requiere para viajar. Y en esta oportunidad, con un especial panel, aparte ya de nuestros, digamos, habituales contertulios. Tenemos a Jorge Taruti, político, diplomático, precandidato presidencial, hincha de las primarias, que deben hacerse para poder sacar a los candidatos de cada uno de los partidos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, muy buenos días, Guillermo, y a todos los panelistas. Muy interesante el día para tratar variados temas. Sí, yo le recuerdo que este programa lo grabamos los días jueves en la madrugada, en la mañana, para que usted sepa si nos ven la tarde, y por eso digamos, los saludos son de buenos días. Pero también tenemos a una personalidad con una vasta trayectoria institucional, política, diplomática también, que ha estado en varios procesos interesantes y también como autoridad de gobierno, don Gabriel Eduardo Gaspar. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Guillermo? Un humilde cientista político nada más. Sí, además muy buena lista. Él hace todos los lunes en Infogate todo lo que es la perspectiva de la semana. Y, digamos, el senador Kenneth Pugh, que es el senador de la región más grande y más amplia y más ancha, ¿ya? Digamos, y si nos apuramos mucho, de la de mayor profundidad y mayor altura, desde Rapa Nui hasta los Andes. ¿Qué tal, Kenneth? Un agrado tenerte como siempre con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. También un saludo a todos nuestros contertulios, anteriores embajadores y también quien está realizando sus funciones como embajador del Reino Unido aquí en Chile, ahora que vas a presentar. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Kenneth. Bueno, y tenemos un invitado especial, es el embajador de Reino Unido en Chile, un embajador que ha hecho su carrera en forma importante en América Latina, ha estado destinado en Argentina, ha estado en Uruguay, su última destinación, y desde julio está acá en Chile. Un embajador de Reino Unido, con un Reino Unido que nos tiene preocupados, y nos llama la atención, no solamente por lo que es esta suerte de confinamiento obligatorio por una segunda cepa del coronavirus, sino también por el Brexit, sino también por la proyección que tiene a nivel mundial, cosa que vamos a conversar con él. Damos la bienvenida al embajador Ian Dadi. Embajador, un agrado tener las cartas sobre la mesa. Bueno, gracias, Guillermo, y gracias por invitarme. Sí. A ver, lo primero, que empecemos quizás por algo que nos llama toda la atención. ¿Va a haber acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea? ¿Qué pasa con el Brexit? Porque hasta ahora Boris Johnson se ha reunido con la presidenta de la Unión Europea, pero no logra hacer eso. Y le dejo esta pregunta y dejo posteriormente abiertos los micrófonos para nuestros panelistas. Bueno, Guillermo, es una buena pregunta. Estoy mirando las noticias como todo lo demás. Bueno, el hecho de Brexit, o sea, ya está. O sea, ya hemos salido de la Unión Europea, no somos más un miembro de la Unión Europea. Estamos en un año de transición que termine en pocas semanas, en pocos días. Así que la intención del gobierno británico es llegar a un acuerdo con nuestros aliados europeos. No vamos a bajar los brazos hasta que tengamos un acuerdo, o sea, es nuestra intención, pero el primer ministro ha sido claro, si no es posible llegar a un acuerdo, vamos a seguir negociando con nuestros aliados europeos bajo las reglas de la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, como Australia, porque ahora somos un país soberano y eso implica que tenemos la libertad de negociar nuestros propios acuerdos comerciales bilaterales. Y por eso el gobierno ha sido claro que, bueno, vamos a intentar de tener un acuerdo, pero si no es posible, seguimos negociando como un país soberano bajo las normas internacionales. Gabriel. Muy interesante, embajador. Yo quería llevarlo a otro tema porque el Brexit no es, perdón, la Unión Europea no es el único ámbito multilateral, digamos, en el que se desenvolvía el Reino Unido. Y quisiera preguntarle más bien un comentario, porque no es un tema vasto y como usted lo ve, la presencia del Reino Unido en la OTAN, por los compromisos, porque lo que cambia es el tema económico-comercial, pero sin embargo las visiones de seguridad, entiendo, siguen siendo las mismas. Me gustaría su opinión al respecto. Sí, o sea,
pase lo que pase con las negociaciones con los europeos, ojalá que tengamos un acuerdo, pero veremos. Pero pase que lo pase con las negociaciones, seguimos siendo miembros de la OTAN, seguimos siendo, bueno, miembro permanente del Consejo de Seguridad en la ONU en Nueva York, seguimos siendo miembros de la OMS, así que nuestra visión global no cambia. Perfecto. Perfecto. Señor Kenneth, ministro. por favor. Muchas gracias. Bueno, el aislamiento del Reino Unido comenzó quizás de forma más apresurada con el cierre de las fronteras aéreas y el aislamiento que se ha producido producto del cambio, la variación, la mutación de la cepa de COVID-19, el SARS-CoV-2. ¿Cómo eso les ha afectado, especialmente los productos más frescos? Entendemos que Francia suspendió todo el envío de productos y se ha generado una situación particular. ¿Y cómo ven eso y cómo ven el escenario de la vacuna? Oxford está produciendo AstraZeneca, algo que realmente podría ayudar. Entonces, este quizás aislamiento inicial, que es bastante fuerte, o sea, cerrar fronteras es como decir, aquí estamos realmente, es un Brexit forzado, real. ¿Eso cómo lo van a manejar en el corto plazo? ¿Tienen alguna idea de cómo se va a desenvolver eso? Esto por si nos llegara a pasar algo similar a nosotros. Sí, lo que está pasando en Europa y más que nada en mi país con COVID es muy preocupante. Bueno, gracias a los científicos británicos hemos identificado ese cepa. Creo que el gobierno ha actuado con mucha responsabilidad. Hemos informado la OMS, la Organización Mundial de Salud, de esa nueva cepa que ya está circulando en el Reino Unido. No es una cepa con un tasa de mortalidad mayor, pero es más transmisible, o sea, los contagios, expanden mucho más rápido. Así que eso es lo que es preocupante en Inglaterra hoy en día. Así que por eso el gobierno decidió cambiar los planes y la cuarentena para Navidad. Así que en muchas partes de Inglaterra hay un confinamiento parecido a paso 1 en Chile. Y algunos países europeos han decidido de cerrar sus fronteras para un periodo limitado para evitar un brote con ese cepa en sus países. Yo creo que en los próximos días, capaz que hoy mismo, vamos a acordar con nuestros aliados europeos cómo vamos a manejar la frontera, porque en este momento sí hay un bloque de camionetas y camiones que están tratando de cruzar la Mancha, el canal, o sea, el puerto de Dover hasta Francia. Pero yo tengo fe que vamos a arreglar algo sharp porque, bueno, cada lado depende del flujo de comercio, ¿no? Jorge. Bueno, mira, los pueblos deciden su futuro y son autónomos para decidir en una democracia. Y por lo tanto el tiempo juzgará, ¿no es cierto?, si fue una buena decisión o no de que el Reino Unido, ¿no es cierto?, no forme parte de la Unión Europea. Ahora bien, en una crisis como la que estamos viviendo, es precisamente muy útil estar en un conglomerado como la Unión Europea, porque hay normas para este tipo de situaciones. Y yo veo lamentablemente de que el Reino Unido está bastante aislado. Ya son 40 países en este momento los que han suspendido todos los vuelos provenientes del Reino. Es una situación extremadamente difícil y en donde además los científicos han emplazado al primer ministro a que emprenda, ¿no es cierto?, un lockdown completo nacional. Y le dijeron que si no, ¿no es cierto?, se va a provocar una crisis humanitaria. O sea, se está viviendo un periodo extraordinariamente difícil. Y ciertamente que la pregunta al embajador, yo sé que no es fácil, ¿cómo piensan resolver el tema de un Brexit negociado? Porque
lo que he estado leyendo es que el principal problema es la pesca. Y la pesca es la que ha, ¿no es cierto?, paralizado un Brexit acordado. En consecuencia, si ahí no hay acuerdo, es evidente que es un problema mayor. Ahora, no solo es un problema para el Reino Unido, también para el resto de Europa, porque evidentemente el comercio tiene que fluir, no es conveniente para las partes, ni para el Reino, ni para Francia, ni para Alemania, ni para nadie. Pero se ve difícil, por lo que he visto, se ve una negociación muy, muy complicada. Por lo tanto, si es que no hay acuerdo, claro, el embajador señala, podemos hacer otro acuerdo a través de, ¿no es cierto?, con lo que permite la OMC, etcétera. Pero yo veo una situación bien complicada. ¿Ah? Esa es la verdad de mi análisis. Y, por lo tanto, que quisiera escuchar al señor embajador. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es importante no mezclar dos cosas, ¿no? O sea, sí, algunos países han tomado, han impuesto algunas barreras sanitarias por el tema del COVID y por ese nuevo cepa. Y bueno, es una cosa distinta del Brexit. Y hablando del Brexit, yo creo que es importante tomar en cuenta que tuvimos un referéndum en el Reino Unido en 2016. Un voto, aunque fue parejo, un voto democrático y libre. Así que lo que el gobierno está tratando de cumplir es el mandato que le dio el pueblo británico. Y hace 4 años que estamos negociando la salida y creo que el gobierno está tratando de cumplir con ese mandato democrático. Así que es la intención del gobierno llegar a un acuerdo, pero un acuerdo justo que tome en cuenta que ahora somos un país soberano, que podemos controlar nuestras propias leyes, nuestro propio comercio, nuestras propias aguas, y por eso el tema de la pesca tiene peso en las negociaciones, porque el Reino Unido es una isla con, bueno, con algunas aguas muy grandes que otros países quieren pescar. Bueno, todo eso es parte de la negociación hoy en día. Yo tengo fe que todavía es posible llegar a un acuerdo, pero le repito, o sea, el gobierno está tratando de cumplir con el mandato que el pueblo le dio en 2016. Y otra cosa importante destacar es que no es común en mi país, en Reino Unido, que tenemos un referéndum. O sea, es una vez en generación. Así que la última vez que tuvimos un referéndum sobre la Unión Europea era en 75. Así que, y además el gobierno hoy en día tiene una mayoría parlamentaria, bueno, gracias a la elección del año pasado. Así que yo creo que el primer ministro tiene ese mandato para cerrar las negociaciones y salir de la Unión Europea. ¿Gabriel? Sí, embajador, una pregunta porque sobre todo el periodo de la pandemia también se ha acentuado una tendencia que está en pleno desarrollo de algunos países de independizarse respecto a sus pactos multilaterales. Uno de esos casos es Mercosur. Y Mercosur estaba negociando un acuerdo, lo tiene pendiente hace muchos años con la Unión Europea. En este caso, ¿cómo quedaría la relación comercial de Inglaterra con los países del Mercosur? ¿Sería bilateral con Brasil por un lado, con Argentina por otro? ¿O se buscará un acuerdo colectivo, tomando en cuenta que los propios países del Mercosur también están bastante dispersos en esto, ¿no? Y aprovechando sobre todo su experiencia atlántica, embajador? Sí, bueno, antes de llegar a Chile, estuve 4 años como embajador en Uruguay, así que entiendo muy bien, o sea, el equilibrio que hay en Mercosur, o bueno, que hay varias opiniones, ¿no? Yo creo que para el Reino Unido siempre es atractivo negociar con un bloque de 4 países, ¿no? O sea, tratando de
negociar y cerrar acuerdos bilateralmente con 4 países distintos es más complicado y lleva más tiempo. Y también no se puede negociar con Brasil sin tomar en cuenta su comercio bilateral con los otros países de Mercosur. Por eso estamos muy agradecidos a Chile, porque hace un año hemos firmado un acuerdo de continuidad con Chile. Y bueno, estamos en este momento ratificando ese acuerdo. Así que la idea con Chile, este acuerdo bilateral, es que a partir del 1 de enero no habrá ningún impedimento entre el comercio bilateral entre Chile y Reino Unido. Así que las negociaciones y el comercio con Chile muy avanzado, con Mercosur queda pendiente. Sí. Kenneth. Gracias, Guillermo, embajador. Efectivamente, ese acuerdo es muy importante. Me recuerdo porque fuimos con el presidente del Senado el año pasado, Jaime Quintana, acompañando al ministro de Hacienda a la firma que se hizo en Londres. Muy importante, Chile fue el primer país, y yo quiero eso destacarlo, en acercarse y decirle al Reino Unido, estamos disponibles, somos el país que tiene la mayor cantidad de tratados libres de comercio con todo el mundo, y por eso queríamos invitarlo. Mi pregunta entonces va en base a lo mismo, pero en el Pacífico, Asia-Pacífico, APEC, el gran mercado, China. ¿Cómo están viendo ustedes esa parte y cómo Chile podría, junto al Reino Unido, fortalecer esa relación comercial, considerando incluso que nosotros ya tenemos otro acuerdo bastante más avanzado, que es el DEPA, el Digital Economy Partnership Agreement, con Nueva Zelanda y Singapur, que es básicamente lo que el Foro Económico Mundial está diciendo que son las buenas medidas que tenemos que impulsar. ¿Tienen en la Cancillería visto cómo actuar viendo con nosotros y en el Pacífico una forma de poder relacionarnos con estos gigantes, especialmente con China, la relación Reino Unido-China? Esa sería la pregunta. Chile tiene esa visión, ¿no?, de ser un país abierto al libre comercio, y por eso es un país estratégico para el Reino Unido en el continente. Una de las razones por la cual hemos decidido de salir de la Unión Europea es salir de un mercado bastante proteccionado, una política de proteccionismo y tener una visión más global. Y ya sabemos que este siglo es el siglo de Asia-Pacífico, ¿no? Así que por eso creo que es justo, es apropiado que mi país tiene una orientación más al lado Asia-Pacífico, que nos ofrece mejor posibilidades para crecer y hacer negocios. Y por eso hemos anunciado que queremos ser parte del TPP-11, justo para ese cambio estratégico que queremos en el mundo. O sea, queremos participar como socio en esa región porque, según nuestra lectura, este es el ciclo Asia-Pacífico. Sí. Entonces, embajador, una de las cosas que también nos llama la atención es la relevancia que tiene el Reino Unido en la Antártica. Y dentro de eso está la plataforma continental que ya varios países han instalado para poder después, digamos, exigir o demandar, si no soberanía, al menos acceso, digamos, soberano a la superficie. ¿Cómo ve Reino Unido a esta situación que ahora la ha instalado Argentina, pero también Chile está trabajando en eso y varios otros países, como en el caso del Ártico también se ha visto y en el caso de Mar del China también? Sí, o sea, varios países tienen reclamos de soberanía sobre el continente: Chile, Argentina, Reino Unido. Todos los reclamos quedan suspendidos mientras que seamos miembros del Tratado de Antártida, que está en vigencia hasta 49. Así que nuestra opinión es hay que trabajar adentro del panorama, adentro del acuerdo del Tratado de Antártida. Así que muy importante proteger el continente contra los impactos del cambio climático, la conservación de pesca,
conservación marítima, esa es nuestra visión, o sea, preservar y conservar el continente. Obviamente cada país tiene que hacer, bueno, lo que quieren con respecto a su posición legal y para proteger su posición legal en el mundo, pero yo creo que pase lo que pase con esa política nacional, tenemos que trabajar bajo el tratado y colaborar en la ciencia y en la conservación. Gabriel. Sí, embajador, respecto a la relación bilateral, nuestros países han tenido una excelente relación incluso desde nuestro propio nacimiento. Digamos, nuestros líderes independentistas estudiaron en Inglaterra, oficiales británicos combatieron por nuestra independencia, recordando a Lord Cochrane, por ejemplo. Entonces, con más de 200 años de amistad, ¿cómo ve hoy día la relación bilateral y cómo empujarla más todavía? Bueno, sí, es muy importante tomar en cuenta esta historia, o sea, vínculos históricos, culturales, por más de 2 siglos, pero también hoy en día me gustaría enfocar en la relación actual. Así que no es solamente una relación histórica, es una relación que sigue viviendo, que sigue importante. Chile es un país estratégico para nosotros. Para muchas empresas británicas es como la entrada, la plataforma para entrar en América Latina. Compartimos valores. Yo trabajé 5 años en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos, así que trabajé muy bien con los diplomáticos chilenos defendiendo algunos valores como libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de religión, o sea, conceptos que no son totalmente compartidos en otra parte del mundo. Así que ese tema de valores, comercios, vínculos culturales, históricos, significa que hoy en día es una relación muy rica. Y también, o sea, un dato muy importante es que compartimos esa visión sobre el cambio climático. Chile tiene presidencia como de la cumbre y va a pasar la responsabilidad al Reino Unido el año que viene, así que tenemos mucha colaboración en cambio climático. Así que yo creo que eso fue el tema para el año que viene, o sea, la cumbre de COP26. Gracias, embajador. Kenneth. Gracias, Guillermo. Embajador, efectivamente el futuro es promisorio para Chile y el Reino Unido. Tenemos una sólida base histórica, pero no nos podemos quedar en el pasado. Enfrentamos desafíos comunes y tenemos la frontera más cercana. Si hay algo en donde estamos a un lado, un clic de distancia, es en el ciberespacio. A mí me ha tocado ver el esfuerzo que ha hecho el Reino Unido para este tema tan complejo, poder ponerlo al alcance de la gente. Y es como un organismo que precisamente depende de Cancillería, el GCHQ, se encarga de tener una visión con un centro nacional de ciberseguridad, en donde la capacidad del Estado con la capacidad de los privados actúa de forma simultánea para poder prevenir estas amenazas y perseguir el delito. Ese modelo es un modelo que Chile no tiene. Chile está explorando algunas alternativas, no tenemos todavía la forma de poder ver esto. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha podido ver o de que le han consultado en otros países respecto a este nuevo desafío, el ciberespacio, donde nuestras fronteras ya dejaron de ser las fronteras tradicionales, donde las amenazas son totalmente asimétricas? Grupos muy pequeños pueden destruir a estados muy grandes. ¿Cómo están viendo eso y cómo podríamos colaborar juntos también a futuro? Sí, o sea, estamos en el siglo de Asia-Pacífica y el siglo digital. Así que el tema de ciberseguridad es el tema para las próximas décadas, creo. Y dado que la información puede pasar rápidamente a través de las fronteras y información muy crítica a veces para los países, para las empresas, el tema de ciberseguridad para nosotros es esencial. O sea, todos los países, creo, tienen que tener una política sobre ciberseguridad. Obviamente las decisiones y las políticas que toman cada país dependen de sus deseos, los riesgos,
y las capacidades, pero estamos muy dispuestos de trabajar con aliados como Chile sobre ciberseguridad, porque hoy en día cada gobierno tiene la responsabilidad de proteger infraestructura nacional, infraestructura crítica, o sea, la luz, agua, o sea, los recursos básicos que precisamos para sobrevivir. Así que yo creo que es la responsabilidad de los gobiernos proteger esa infraestructura y por eso los países requieren un plan de ciberseguridad y estamos muy comprometidos a trabajar con aliados como Chile sobre eso. Sí, embajador, una cosa probablemente que nos preocupa a todos es, bueno, ¿de qué manera se va a articular las alianzas entre Reino Unido y Estados Unidos? No solamente en el ámbito de seguridad, hay un tratado de libre comercio pendiente, está también la relación de Reino Unido con China, y lo pregunto porque de alguna manera la relación de Reino Unido con las potencias, con Rusia, con India, que aparece como un país muy, muy potente dentro del siglo XXI. Todas esas relaciones involucran también a América Latina. ¿Hay una perspectiva respecto a todo eso? Bueno, Estados Unidos ha sido en los últimos 60 años nuestro primer aliado, o sea, pasó lo que pasa con los gobiernos electos, o sea, siempre hay un acercamiento. No sé por qué, capaz que por razones culturales, por la lengua, la historia, otro país anglo-saxón, digamos. Pero hoy en día cada país precisa varias redes, ¿no? Varias alianzas. Y por eso justo estuvimos hablando del TPP-11, o sea, alianzas comerciales con otros socios que están creciendo en el mundo y al mismo tiempo mantener las alianzas tradicionales. Así que cada gobierno tiene que decidir y cada país su propio camino. Cuando hablamos de Brexit, o sea, el gobierno ha sido claro que queremos tener buenas relaciones con nuestros socios aliados europeos porque siguen siendo socios en la OTAN, en la ONU, compartimos los mismos valores, pero al mismo tiempo necesitamos crear más redes con los otros países emergentes en el mundo. Embajador, le queremos agradecer su gentileza y disposición para estar con nosotros. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. Yo creo que, digamos, esperamos que llegue a buen fin toda la negociación con el Brexit y seguramente el 2021 va a ser un año de reacomodos dentro de este siglo del Asia-Pacífico, de lo digital, del ciberespacio. Así que muchas gracias, embajador, por estar en las cartas sobre la mesa de Infogate. Gracias por la invitación. Ojalá que el año que viene sea mejor para todos y bueno, felices fiestas. Igualmente para usted, embajador, y su familia, que esté muy bien. Felices fiestas. Muchas gracias. Luego. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa. En el primer bloque hemos conversado con el embajador de Reino Unido en Chile, Ian Daddy, que nos ha dado una visión estratégica respecto a los intereses de Reino Unido en Chile, en América del Sur, la visión del Brexit, la segunda contagio, la segunda cepa de coronavirus que hoy día tiene confinado a ese país, y también lo que es esta visión del nuevo orden mundial en el siglo XXI, que está muy marcado, según él nos decía, por Asia-Pacífico, el mundo digital, lo que es la ciberseguridad, pero donde Reino Unido tiene lazos importantes, no solamente con Estados Unidos, sino con muchos países, conforme lo señalaba, y especialmente con Chile. Pero ya estamos en el segundo bloque, donde junto a Gabriel, Jorge, Kenneth Pugh, vamos a ver un poco lo que está pasando en Chile. Y probablemente lo que está pasando en Chile está marcado por esta suerte de ruta electoral institucional que se abre ya definitivamente una vez que se han hecho las primarias legales, que son las que son organizadas y reguladas por el CERVEL, y aquellas primarias no legales que han hecho los partidos, y una de esas se hizo este fin de semana, este domingo recién pasado,
donde los partidos buscaban resolver quién iba a ser el candidato de su respectiva tienda a concejal o alcalde. ¿Ya? Recordemos que, digamos, ir y ver cuánto apoyo tenía. Bueno, la cosa es que los partidos políticos, y eso es esencia por lo demás, un partido político existe para llegar al poder, o sea, es decir, en eso no hay que equivocarse. ¿Ya? Y los partidos políticos están haciendo el paquete completo. Dado que el 11 de abril elegimos alcalde, concejal, gobernador, y el 21 de noviembre elegimos core, diputado, la mitad del Senado y además presidente, ¿qué es lo que yo hago? Me aseguro un candidato presidencial y de ahí hago la bajada del discurso, la propuesta programática, la campaña para los diputados, los senadores, alcaldes, gobernadores, concejales. Y además convencionales, que también lo elegimos el 11 de abril. Entonces, en este paquete, digamos, están las encuestas, está quién va a ganar, qué va a pasar con todo. Se las dejo abierta, que si yo a quien, digamos, empecemos con Gabriel primero, para ver que tiene el ojo agudo, la vista de halcón, para poder ver, bueno, cómo se ve todo esto con esta suerte de empaquetamiento electoral o de elecciones que los partidos están haciendo. Bueno, más bien una visión felina, pero yo diría que complementaría tu análisis. Los partidos en una democracia buscan el poder legítimamente, eso es comprensible, pero hay que agregarle que lo buscan agrupando a la ciudadanía en visiones comunes de la sociedad y en un ramillete de políticas públicas. Por ejemplo, los partidos se supone compiten porque proponen una forma de organizar la economía, una forma de ver las políticas sociales, etc. Y frente a eso convocan a la ciudadanía. Cuando los partidos no asumen eso, que es lo que nos ha pasado no solo en Chile, sino que en muchos otros países, los partidos se transforman en lo que tú señalaste, en máquinas de poder. Y además con lógicas internas a veces que van siendo alteradas, como es el caso nuestro, ¿cierto? Durante muchos años por el sistema binominal, donde lo que tenía algunas cosas positivas, como generar grandes agrupamientos y eso le daba estabilidad, pero atentaba contra la diversidad y al mismo tiempo, merced a la reelección perpetua, generó una casta que no existía en 1990, de parlamentarios donde su preocupación principal era la conservación del cargo. Eso no pasa en todas las democracias, es una consecuencia de precisamente de la constitución que queremos cambiar, porque generó una dinámica reeleccionista, y a su vez generó una dinámica clientelar, y a su vez generó que los parlamentarios se apoderaron de los partidos, y los partidos perdieron su capacidad de convocatoria programática. Hoy día nosotros, es cierto que estamos en una lucha muy encarnizada, por un lado, de proponer alianzas, candidaturas, pero propuestas. ¿Qué se le ofrece al país? ¿O a qué se invita al ciudadano? O caso, diciendo, vote por mí, y a veces, muchas veces se recurren a recursos mercadotécnicos, no sé, como si votar fuera a comprar lavadora o elegir detergente. O figurar en la tele, digamos, como señalamos antes de filmar. Entonces, eso afecta la calidad de la democracia y eso obviamente distancia a la sociedad de las élites, de las instituciones, y a lo cual también, yo creo que por otro lado, el Ejecutivo, que es el otro actor político importante, también contribuye. Por ejemplo, el Ejecutivo siempre ha dicho, como cuando le ha ido mal en las encuestas, y no vamos a hablar sobre eso, pero le ha ido re mal, entonces dice, no, que la principal encuesta es la que sale en las urnas, la que dicen los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos el 25 de octubre opinamos, y en un 80% dijimos que estábamos disconformes y que queríamos un nuevo régimen con igualdad y con emparejada la cancha. Y esa encuesta no se escucha. Y entonces, en cambio, ¿qué es lo que escuchamos en estos días? Todo un esfuerzo de marketing. Realmente yo lo veo como mucho marketing. Porque llegan 20.000 vacunas y qué bueno que lleguen, pero van a servir a 10.000 personas. Y Chile necesita lo menos para tener una sociedad, dicen los expertos, que la mitad de la población esté vacunada. Y como somos 20 millones, significaría, y son 2 dosis, necesitaríamos que por lo menos llegaran 20 millones de vacunas en los próximos meses. Ojalá no sea solo un recurso mercadotécnico, porque 10.000 vacunas es como llevar 1 kilo de pan a un campamento refugiado.
Jorge, ¿cómo lo ves tú? Porque además tú estás, digamos, dentro del sistema, digamos, luchando por las primarias dentro del PPD, por las presidenciales, qué sé yo, pero también está en toda la lógica de alinear el discurso político partidista con los diputados, senadores, gobernadores, core, en fin. ¿Cómo se ve el tema desde dentro? Mira, yo comparto bastante de lo que ha dicho Gabriel. Hoy día los partidos políticos, ciertamente que aparte de estar muy baja en la aprobación ciudadana, todos sabemos que los partidos no tienen más de 2 puntos, hay desconfianza en la ciudadanía, en el mundo político en general. Los partidos no convocan, no fueron los partidos los que convocaron al plebiscito, fue la gente, fueron los independientes. El 96% de las chilenas y chilenos son independientes y ellos son los que se movilizaron. Y hoy día no hay propuestas, es cierto, no hay propuestas. ¿Qué vamos a hacer para adelante? Si por favor estamos viviendo una crisis tremenda, ¿ah? Una pandemia que nos ha provocado una crisis económica salvaje. Y salir de esto no va a ser fácil. ¿Ah? Entonces, evidentemente que hoy día, claro, yo voy a competir en una primaria, pero hacer la llamada convencional. ¿Qué significa eso? Quieren hacerla rapidito, ¿para qué? Para que solo vayan militantes a votar, para que no participe el mundo independiente. ¿Y por qué? Porque los que tienen control dentro de los partidos, si participan muchos independientes, pierden el control. Y eso no lo quieren perder. Los partidos dicen, hemos oído el mensaje de la ciudadanía. Claro, lo oyeron, pero no escucharon, porque siguen con las mismas prácticas de antes, de controlarlo todo, ¿ya? Entonces, yo quisiera que hagamos una primaria presidencial en abril, en mayo, y vayamos, ¿no es cierto?, nos despleguemos por el país con nuestras propuestas para Chile, ¿ya? En lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es cómo vamos a reconstituir nuestra economía con 2 millones de cesantes hoy en día. Eso es lo que la gente quiere escuchar, cómo vamos a combatir la delincuencia que está desbocada. Esos son los temas, pero no. Si uno ve los medios de comunicación, las peleas son, mira, es que la DC sacó 25 alcaldes, los radicales 13, el PPD apenas 11. Es cierto que al PPD no le fue bien, ¿para qué estamos con cosas? ¿Ah? Aparte de una alcaldía como la de Chillán que se va a competir, pero bueno, eso gracias al apoyo también del senador Harboe. ¿Ah? Entonces, hay una confusión, hay una política muy light, totalmente light la que estamos viendo hoy día, sin verdadero liderazgo, ¿ya? A estas alturas de una presidencial, en los años anteriores, ya teníamos definidos candidatos que tenían 25, 30 y hasta 40% de apoyo. Hoy día se dice Jadwe y Lavín, pero tienen 6 puntos, pues, tienen 7 puntos, o sea, con eso no llegan a la presidencia. O sea, es un libro abierto, ¿ah? Pero evidentemente es preocupante que no haya liderazgo verdadero. Y con un gobierno que cree que todo es mediático, todo es absolutamente dar conferencias a la hora de almuerzo, cadenas nacionales en la noche, y la verdad es que no se dan cuenta que ya están produciendo tirria con esas conferencias permanentes en donde no dicen nada y al otro día vuelven a repetir lo mismo. Y vamos a estar toda esta semana que la vacuna llega, que la vacuna llega. Y como decía Gabriel, van a ser 10.000 personas las que van a poder ser vacunadas, ¿no es cierto? Que es la nada misma. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno es apurar, ¿no es cierto?, con Moderna, con, ¿no es cierto?, Pfizer, las vacunas comprometidas. Esa es la misión de hoy, para apurar esto, porque esto se está acelerando. Este nuevo, ¿no es cierto?, esta nueva cepa va a complicarnos más las cosas. ¿Ah? Produce un 70% mayor de contagio, o sea, en rapidez. Y por lo tanto, bueno, es preocupante. Yo leí anoche que en California ya no hay cama UTI. No hay camas UTI para atender a la gente. Han llegado ya 325.000 muertos en los Estados Unidos. O sea, este es un asunto grave, serio, pero aquí se toma mediáticamente. Y otro punto más, por favor, cuando uno ve la televisión, la gente aglomerada en los malls, parece que no ven noticias. Entonces, realmente es muy preocupante la situación.
Sí, la verdad que sí. Le recuerdo que Chile, más del 70% de las vacunas que ha adquirido Chile son de China. Y se está esperando que el INCP le dé el visto bueno a esas vacunas. Todo el resto, el 30% restante, se distribuye entre Moderna, AstraZeneca y Pfizer, solamente como un dato. Pero Claro, sigamos el tema. La China está en fase 3. Sí, exactamente. Pero sigamos, Kenneth, como tú llegaste a la política, llegaste como independiente, hay un compromiso tuyo, un interés por la cosa pública. ¿Cómo ves el panorama con todo lo que hemos estado conversando hasta ahora? Bueno, mira, a ver, la situación que está viviendo la humanidad y Chile en particular es única. Y yo creo que va a pasar mucho tiempo antes que vuelva a ocurrir lo mismo. No solo el problema de base que tenemos social, con demandas que hay que satisfacer, con un Estado que no tiene la capacidad de poder articularse y responder rápidamente. Fíjate que Chile tenía reservas, recursos, y ¿dónde fallamos? Porque a la larga fue precisamente en poder llegar de forma rápida con toda esa ayuda a las personas que más lo necesitaban. Ahora tenemos que levantarnos después de una situación catastrófica mundial. ¿Y qué salió publicado esta semana, el día 14 de diciembre en el Diario Oficial? La propuesta de reactivación es un gran acuerdo político por 12.000 millones de dólares, fondo especial que dura un año y medio, todo el año 2021 y hasta la mitad del 2022. ¿Qué significa esto? Va a haber dinero. El tema es cómo logramos que ese dinero llegue para reactivar y lograr algo que es bien importante, capitalizar esta oportunidad para crear mejores oportunidades. Entonces también nos jugamos no solo el futuro, base a redactar una nueva constitución que tiene que fijar límites, básicamente eso es lo más importante, los balances y los contrapesos necesarios a las fuerzas políticas, que es lo que estábamos hablando ahora, sino que también ser capaces de mirar el futuro. Y ahí es donde yo veo el problema. Nadie está viendo el futuro. O sea, estamos viendo cosas de tan corto plazo, como decía Jorge, la elección de si ganó tantos alcaldes o no, si eso es irrelevante con lo que tenemos que enfrentar. El mismo modelo que queremos escribir y construir de constitución también tiene que ser basado en cosas no del pasado, ni siquiera del presente, también del futuro. Ya se hablaba recién del tema del mundo digital. Bueno, los ciudadanos van a tener que relacionarse de otra manera con el Estado. El Estado va a tener que ser capaz de actuar de forma más precisa y más rápida con los ciudadanos. O sea, tenemos que devolverle el Estado a las personas. El desafío es gigantesco. Y ahí es donde se necesitan liderazgo. Y eso es lo que yo espero que aparezcan, y por eso a contar del 11 de enero, que es cuando ya se parten inscribiendo las candidaturas, empecemos todos a buscar esos liderazgos. Y el próximo año es un año de elecciones, o sea, es un año de búsqueda de personas, de búsqueda de proyectos país, de búsqueda de grandes acuerdos. Yo tengo centradas las esperanzas en eso. Recursos van a haber, vacunas va a haber, vamos a tener varios elementos, pero lo que no tenemos son esos liderazgos que tienen que aparecer y las propuestas concretas de qué país queremos construir. Yo me voy a comprometer en eso. Estamos viendo el cómo juntar a los parlamentarios en un 3xI, una iniciativa que se hizo en la Araucanía de que se conozcan los pares improbables, o sea, alguien que nunca pensó que se iba a encontrar con otro a conversar, a tener una mejor visión compartida. Y lo que es más importante, a lograr terminar finalmente con un acuerdo país, no solo en la Constitución, sino que también en lo que queremos construir y financiable. No sacamos nada con alucinaciones que sean maravillosas, pero que en la práctica no se pueden llevar a la realidad. Entonces, ese pragmatismo es el que tenemos que poner ahora, pero con mucho cariño y corazón y pensando siempre en Chile. Yo creo que eso es lo que nos tiene que iluminar. Cómo lograr esa unidad que necesitamos para salir juntos de una de las situaciones más complejas que le ha tocado vivir a la humanidad y aquí en Chile en particular. Sí, bueno, yo creo que eso además va unido a una capacidad de conducción del gobierno. Yo creo que ahí hay una debilidad respecto a poder, digamos, llevar y encauzar todo esto, Gabriel. Sí, yo concuerdo con lo que han señalado Jorge y Kenneth, y distinguiría que hay dos velocidades, digamos, ¿no? Que corresponden a dos necesidades. Hay el camino constituyente que es de mediano plazo, se cumplirá en 2 años, y de ese va a salir un nuevo pacto social que iguale la cancha, por decirlo así, en síntesis, ¿no? Y precisamente que corrija los problemas que hay hoy día, porque Kenneth tiene toda la razón, hoy día el Estado no tiene herramientas, y no tiene porque no las consideraba necesarias. Porque en la visión del constituyente del 1980, el mercado arreglaba todo. El Estado casi era una cosa secundaria, digamos, que reemplazaba la fuerza innovadora del mercado.
Entonces, una velocidad es la de la constituyente, que requiere un debate a fondo y de contenido, y otra una necesidad urgente de hoy, que yo le resumiría en dos cosas que la mayoría de los chilenos lo tienen súper claro. Queremos combatir al bicho y que se reactive la economía, por decirlo así. Y que de aquí a marzo del 22, cuando asuma el nuevo gobierno, el ideal, si fuéramos nórdicos, sería que todas las fuerzas vivas del país concuerden en un programa de reanimación de la economía, ¿cierto?, para 14, 15 meses, donde el eje tiene que ser, no como le pasamos plata al sector privado para que haga activar, creo yo, ni tampoco cómo seguimos repartiendo bonos tras bonos, sino cómo creamos condiciones para elevar la economía, y eso tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con digitalizar el país, con la carretera digital de Bisbiri a Puerto Williams, con la modernización de nuestros puertos, porque con eso elevamos la productividad de nuestra economía y generamos empleo. Pero para eso hay que llegar a un acuerdo, entre paréntesis como el que llegaron en el Congreso americano en estos días. Sí. Y entonces, y ahí es donde pecamos por los dos lados. El movimiento grueso de los partidos, la mayoría con notables excepciones, está por la puja interna, qué facción gana, en fin. Y en el gobierno, por tratar de sacar réditos políticos de una emergencia. Porque no me cabe la menor duda de que se va a tratar de vender la imagen de que Chile es el primer país que se vacuna en América Latina, por las 10.000 vacunas. Y que la reactivación económica, y eso hay que decirlo, Chile va a tener un rebote positivo, dicen todos, ¿eh? Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL, todo. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el precio del cobre se ve bien, está bien y se ve mejor, lo cual es bueno, qué bueno, fantástico, pero no se debe a medidas que hemos tomado nosotros, se debe a que la economía de China está muy activa. Y al estar altos los ingresos por el cobre, baja el dólar. Entonces, por tanto, no vamos a tener inflación muy pronunciada, porque hoy día basta con ir a un supermercado y comparar cuánto gastábamos en enero y cuánto gastamos en diciembre. Y esa encuesta, que yo no la veo de repente en las estadísticas, pero que todos los que vamos a supermercados, me incluyo, sabemos cuánto costaba la papa en enero y cuánto costaba la papa en diciembre. Y los que vamos a ferias también. Entonces, no hay voluntad, el gobierno que debiera encabezar esto está en una situación de cómo salvar la semana comunicacionalmente, como señalaba Jorge. Y los partidos están en una lucha por definición más de candidaturas más que de contenidos. Y lo digo porque, por ejemplo, las lógicas del acarreo, San Ramón, por ejemplo, para colocar un ejemplo que todos cachamos, basta mirar cómo salieron las primarias en San Ramón nomás, para tener claro por qué la población no confía, desconfía y está distanciada de los partidos, porque no les resuelven los problemas cotidianos y porque genera la perpetuación de una élite. Entonces, ojalá el 2021, si fuéramos nórdicos, concordemos empecemos la discusión de los contenidos de la constituyente, concordemos un programa de emergencia nacional para enfrentar la crisis que radica el bicho y reanime la economía, y ojalá califiquemos para Qatar, digamos, ¿no? Ahora que ya no va a estar. Ya. Ahora, otro tema que estuvo de discusión la semana y que es su opinión, es el tema del indulto presentado y el debate que ha producido a todo nivel, el indulto, que sigue un proyecto de indulto donde está, qué sé yo, La Torre, de Revolución Democrática, está presente al Senado, incluso patrocinándolo, y ha generado, digamos, un debate. Y el otro tema que también ha estado fue el fallo del Tribunal Constitucional, que fue empatado, pero digamos, lo gana el gobierno con voto dirimente de su presidenta, María Luisa Abraham, donde en definitiva le da razón al gobierno respecto a que esta suerte de parlamentarismo de facto, es decir, aquellos proyectos de ley vía resquicios legales de reforma constitucional, reemplazan lo que es la iniciativa de ley que tiene el presidente de forma exclusiva. No sé qué les parece a ustedes eso y cómo va conformando esta suerte de fin de año. La próxima semana haremos el resumen correspondiente. Jorge.
Mira, yo estimo que hay que revisar lo que es el exceso de tiempo de las prisiones preventivas. Yo creo que ahí hay cierto abuso. Pero la gente que está hoy día detenida, ¿no es cierto?, es por delitos graves, de incendio, de saqueo, es delincuencia. La gente que legítimamente salió a protestar cuando tuvimos más de 1.300.000 personas en Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, donde vimos adultos mayores, vimos familias. Esa gente fue legítimamente a protestar, no a saquear, no a incendiar iglesias. Entonces, las personas que están hoy día detenidas son delincuentes, son delincuentes. Ahora sí, creo que, bueno, llevan mucho tiempo en prisión preventiva sin aún tener un proceso. Eso no es normal. ¿Ah? Ahí es donde creo yo que hay que, ¿no es cierto?, revisar esa situación. Pero yo creo que este proyecto que fue presentado, yo creo que no tiene ningún piso para ser aprobado en el Congreso. No, definitivamente. Kenneth. Mira, un indulto a la violencia, de la forma en que está presentado, no es pro. ¿Y por qué? Nosotros tenemos que entender que existe todo un sistema, y esta es parte del Estado de Derecho, el debido proceso, un sistema de justicia, no lo podemos saltar. O sea, nos guste o no nos guste, tenemos que respetarlo. Y después de que se ejecute ese proceso, se podrán tomar medidas. Pero no podemos alterarlo, o sea, es cambiar las reglas del juego. Y eso es lo que no queremos que ocurra. No queremos que las reglas del juego, y especialmente en periodos que son tan delicados como los que estamos viviendo, se cambien, porque si no todo se podría cambiar. Entonces, respetemos la ley. Fíjate que Cicerón es un gran filósofo, cónsul romano, antes del nacimiento de Cristo, decía, tenemos que ser esclavos, y dice, tenemos que ser esclavos, y uno dice, ¿para qué? Para ser libres. ¿Y cómo es eso que tenemos que ser esclavos para ser libres? Dice, tenemos que ser esclavos de la ley. Si somos esclavos de la ley, vamos a poder ser libres. Entonces, nuevamente, respetemos el Estado de Derecho, respetemos los sistemas judiciales, démosle la libertad de que eso ocurra, y después se podrán ver otras cosas, pero no alterarlo antes. Yo creo que no es oportuno, no es adecuado, no es la mejor forma, y lamento que eso se haya propuesto así, pero bueno, se debatirá y usaremos esos argumentos cuando corresponda. Gabriel. Mira, tengo dos reflexiones, pero una convicción grande. Yo creo que a nuestra justicia le hace falta una revisión de los 50.000 kilómetros. Hay que abrir porque la última vez que hicimos algo en eso fue la reforma procesal penal, que tiene sus pros y sus contras, pero rompió con una tradición que ya había sido superada por la vida, ¿no? Pero yo me pregunto aquí en dos ámbitos. Primero, respecto al tema del indulto, yo le encuentro toda la razón en lo que se ha dicho formalmente aquí. En términos formales encuentro toda la razón, que la ley hay que respetarla y a los delincuentes hay que procesarlos. No me cabe ninguna duda. Pero ¿quién tiene que definir la calidad de delincuente? Si hay méritos para la detención, es la justicia. Y cuando la justicia tarda años, me pregunto si es justicia. Porque si después de muchos años dicen, mire, en base a los méritos que presentó el Ministerio Público, no había antecedentes para procesarlo, ¿qué pasa? O se archivan los antecedentes. Entonces, ¿qué pasa con ese ciudadano que pasó meses detenido, privado? Y cuando además, entonces esa es una tarea del Ministerio Público. Y hay casos en que las investigaciones duran años. En otros países peor, ¿eh? En Perú de partida son 3 años de detención preventiva. Entonces, una persona inicia un proceso, no le han probado nada, pero va 3 años preso. Es el caso de Keiko Fujimori y Ollantaytamala, entre paréntesis. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar la justicia en ese aspecto. Porque a mí no me cabe duda, y no tengo ninguna duda que aquella persona, el vándalo, el saqueador, hay que procesarlo. No sé si todos son vándalos saqueadores respecto al número, y también no está claro cuáles son los números. Y eso tiene que ver no solo un tema de inmediato, sino que hay que revisar el procedimiento en general y en un ánimo de también de enfrentar el país, la situación que vive el país, me refiero. El otro es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, digamos, es un tribunal cuoteado.
cuoteado entre la Concertación y la entonces Alianza de la Oposición de derecha. Y que hoy día está tan cuoteado que empatan todos. Y entonces, y en el reglamento dirime el presidente. Y el presidente hoy día es la señora María Luisa Abraham. María Luisa Abraham, que fue la jefa de gabinete del presidente Piñera en el primer gobierno. Entonces no es una gran jurista, digamos, no es por ahí donde van sus méritos. Entonces el tribunal cuoteado es un tribunal político. ¿Y qué es el tribunal político? Con revestimiento jurídico, sea la que opine sobre las decisiones del Congreso, en la práctica la transforma en una tercera cámara. Y tampoco está bueno eso, ¿no? Por eso ese es uno de los temas que tenemos que meterle en la Asamblea Constituyente. Y también debiera llamar a la responsabilidad. Porque uno podría decir, un fallo dirimido por la ex jefe de gabinete del presidente a favor de lo que plantea el presidente, puede ser legal, pero sin lugar a dudas que legitima mucho la institucional. Sí, no, ahí hay temas éticos de fondo. Ya hemos llegado lamentablemente al final porque creo que hay temas como para poder pensar o reflexionar. Pero yo los quiero dejar invitados a ustedes y comprometidos además para que la próxima semana, en el primer bloque, hagamos el resumen y el análisis en realidad de lo que ha sido este 2020. Y en el segundo bloque hagamos la proyección del 2021. Y ahí yo le digo, o sea, claro, y el 2021, yo digamos con preguntas así, bueno, ¿qué pasa si se instala el populismo el 2021? ¿Cómo defendemos la democracia? Si los partidos políticos no dan el ancho. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos fragmentados hoy día? Finalmente el 2020 lo estamos dejando abandonado, ¿no es cierto? O lo estamos dejando, mejor dicho, con los 4/4, o sea, vale decir, y no me refiero al grupo folclórico que uno ubicará, sino al que de los 3/3 pasamos a los 4/4, con el Frente Amplio, con la división del Frente Amplio con el Partido Comunista y partido ahí que quedan ahí. Así que los dejo con esa invitación a ustedes que nos están siguiendo desde Arica a Puerto Montt, ya pronto en Punta Arenas. Muchas gracias por su atención. Y pienso también usted en su casa, ¿cómo estuvo el 2020? Sí, ya sé, con la pandemia, el autocuidado y todas esas cosas, pero también hay otras cosas más asociadas a eso, porque significó vida familiar, significó enfrentar cosas que no se habían hecho, significó autocrítica, significó responsabilidad, una serie de cosas. Y por lo tanto yo diría, yo lo invito a hacer un balance con el vaso medio lleno, y no con el vaso medio vacío. Y también mirar el futuro, para que nos ayuden la próxima semana al vaso medio lleno de Chile y no solamente el vaso medio vacío. Así que, Gabriel, muchas gracias. Jorge, Kenneth, un agrado que vamos a compartir con ustedes. Así que hasta la próxima semana.